Esperamos un momentico que empiece a grabar. Listo. Entonces la filosofía de todo esto es que los computadores, primero que todo, van a representar nuestros números en forma binaria, ¿sí? Unos o ceros. Eso luego se agrupa en bytes. 8 bits corresponden a un byte. Pero el hecho de que nuestros números se representen de forma binaria implica que no todos los decimales, por ejemplo, se van a poder representar apropiadamente en forma binaria. Y el hecho de que nuestros computadores sean finitos también implica que yo tengo un tamaño infinito de memoria para representar nuestros números, entonces no puedo representar todos los números enteros ni todos los números reales. Entonces tengo que jugar con el rango de representación y tengo que jugar también con la precisión de la representación de mis números. Y esto va a tener implicaciones incluso en los modelos computacionales que ustedes realizan. ¿Bien? Aquí hay, digamos, unos enlacecitos para que ustedes, si quieren aprender más sobre los números flotantes, cómo se representan y demás. Pero la clave es que básicamente los números flotantes en el computador se representan en notación científica y con base 2. Entonces vamos a mirar en estas visualizaciones, a ver. Voy a abrir todos los links. Entonces aquí en esta página web que aparece, que es la primera, a ustedes les aparece si escriben un número aquí arriba, les sale cómo se representa ese número en base 2 y así es como se representa dentro del computador. Entonces ustedes tienen, digamos, un número de bits específicos. En este caso creo que esto es de doble precisión o de precisión sencilla. Es de precisión sencilla. Entonces este número de bytes específicos se van a repartir, de bits específicos se van a repartir en un bit para el signo. Si este bit vale 0, entonces el signo es -1 a la ESO. Entonces 0 quiere decir que es positivo. Si aquí valiera 1, si yo le pongo aquí un menos, entonces observen que el bit del signo se volvió 1, porque es -1 ahora a la 1. Entonces hay un bit para el signo. Luego vienen un conjunto de bits para el exponente, ¿sí? Ese conjunto de bits para el exponente, esto creo que es precisión doble. Este conjunto de bits para el exponente es para el exponente de la potencia de 2. Cuando decimos que estamos escribiendo nuestros números en potencias de 2 en notación científica, pues es lo mismo que ustedes están como acostumbrados normalmente a hacer cuando escriben los números en notación científica en base 10. Entonces tenemos como el signo, algo que vamos a llamar una mantisa, y eso va a estar multiplicado por 2 a la algo, una potencia. Esa potencia es la que se representa aquí en este número. Normalmente para poder tener potencias positivas o negativas, esto tiene una cosa que se llama el bias, que depende del número, digamos, del tipo de datos. Si es entero, ese bias es de 127, por ejemplo, para enteros. Entonces, como yo tengo 8 bits en los enteros, yo puedo representar números entre 0 y 255. Pero como tengo un bias de 127, entonces el número más pequeño que puedo representar es -127 hasta 128. ¿Sí? Entonces puedo tener potencias positivas y negativas con ese bias que es intrínseco de las máquinas. Y depende del tipo de datos. Y luego viene toda la mantisa, que es toda la parte significante, digamos, de nuestro número, en donde van a ir potencias de 2. Lo que se hace es como tratar de transformar estos números a, como pueden ver acá, primero lo que hace es transformarse. Digamos, si yo escribo un número como el que tengo allá arriba. Tengo el número 1, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8. Si lo fuera a escribir en potencias de 10, yo lo que primero hago es transformarlo a algo como 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10 a la, y aquí en este caso sería 10 a la 4, ¿cierto? Cuando se escribe de esta forma estándar, de esta manera, entonces en las representaciones se empieza entonces a traducir todo esto en potencias negativas de 10, en nuestro caso de base 10, o en potencias negativas de 2, como es el caso acá. Y al final pues escribe el número. Entonces este es el patrón de este número, este es el patrón de bits. Si yo escribo, por ejemplo, vamos a ver si aquí sale. Espérense, desactivo esta vaina. Si yo escribo, por ejemplo, 0.1, 0.1 no se puede representar de forma exacta en binario. Entonces esto da un patrón recurrente, infinito, el patrón binario que se trunca. Entonces ahí ya tenemos un error de truncamiento. Claro, ese truncamiento ocurre
súper lejos. O sea, yo en el computador imprimo el número 0.1 con alta precisión y me sale 0.099999999. Entonces uno dice, está bien, y de hecho está bien. Pero si yo opero muchas veces con esto, si estoy haciendo algo de mucha precisión, puede ser que haya problemas. Yo tengo una presentación que ya les puse ahí en el repositorio. Recuerden que nosotros tenemos un repositorio donde están apareciendo estos notebooks que se llama 2022 no sé qué. Les voy a copiar otra vez al chat por si acaso. Listo, y entonces aquí está el de Numerical Errors y ahí hay una presentación en PDF por si acaso también les interesa ir un poquito más a los detalles de esto, era lo que les quería mostrar. Y ahí también pues está el notebook que estamos usando en este momento, se me secan mucho los labios. Entonces, ¿dónde era que estábamos? Acá, Numerical Errors, estamos acá en esta parte. Entonces, este tipo de números, por ejemplo, no se pueden representar y ya tienen un error de truncamiento asociado. Y ustedes pues deben tener cuidado con eso. No va a pasar nada si yo solamente lo utilizo una vez, pero si lo utilizo muchas veces, pues sí van a ocurrir problemas. Por ejemplo, ahí en la presentación del PDF está uno de los incidentes que más víctimas mortales trajo, que fue en la Guerra del Golfo. Seguramente ustedes no habían nacido. Una guerra en el Golfo Pérsico. eh, Estados Unidos, Irak, etcétera. Y cuando se lanzaban unos misiles, digamos, desde las bases iraquíes, esos se interceptaban con unos misiles Patriot desde los barcos estadounidenses o la flota y lo que sea. Pero claro, eso es un problema muy difícil. Interceptar algo, un objetivo que se está moviendo y entre más rápido se mueva es más difícil. Entonces esto lo que va haciendo este misil es ir calculando, prediciendo la posición y velocidad a partir de los datos que tiene en ese momento e ir ajustando su trayectoria. Y resulta que pues, en ese cálculo se está utilizando pasos de tiempo de 0,1 o de 0.01 que no se puede representar de forma exacta. Y ese tipo, digamos, de cálculos ocurrían durante harto tiempo, ¿sí? Esos misiles no iban rápido, pero no demasiado. Entonces, digamos que puede ser una hora. Resulta que después de una hora de ir acumulando ese error y hacer esto muchísimas veces durante cada segundo ese cálculo, el cálculo final tiene un errorcito pequeñito de 0.04, pero eso a las velocidades que iban esos misiles representaba 500 metros. Entonces pasaba por acá el otro misil, el Patriot pasaba aquí a 500 metros, no lo pudo interceptar y este man cayó y pues mató a un montón de soldados. También ha habido errores, digamos, cuando yo trato de representar un número flotante que tiene 64 bits de precisión doble en un número que tiene menos rango, de 32 bits o de 24 o cosas de ese estilo. Eso fue en un cohete que se llamaba el Ariane. Y entonces cuando pasó eso, uno de sus giroscopios y su cálculo de navegación, pues hizo un overflow porque traté de representar un número muy grande en un rango más pequeño. Y perdió pues obviamente la orientación y se perdió su trayectoria y se explotó. Entonces digamos que estas cosas son importantes también, no hacer esas transformaciones como tan a la ligera de doubles a enteros y cosas así, porque no pueden enfrentarse a problemas. ¿Listo? Por la representación numérica. Esas otras paginitas pues les va mostrando a ustedes un poco para que jueguen la representación. Aquí pueden ir escribiendo números y viendo la representación. Y hay pues toda una página de Wikipedia que les explique a ustedes toda la historia, cómo se representan los números y demás. Leonardo Torres y Quevedo fue el primero que trató de escribir como un estándar para esto, la representación de números. Y bueno, hay toda una historia detrás y al final lo que nos interesa es que este estándar, el IEEE 754, fue el que estandarizó precisamente cómo se iban a representar estos números en los computadores. ¿Bien? Entonces aquí están los rangos, es decir, tienen todo lo que ustedes quieran para poder entender, pero lo más importante es lo siguiente. Por ejemplo, en el estándar se dice que un número de precisión sencilla, un float de C++, o un float 32 en NumPy, tiene 32 bits. Y eso quiere decir que se gasta un bit en el signo, 8 bits para el exponente, y entonces quedan 23 bits disponibles en la mantisa. Eso lo que quiere decir entonces es que el número más pequeño que podríamos representar es del orden de 2 a la menos 23. Entonces calculemos cuánto es 2 a la 23. Eso se puede calcular con un truco relativamente fácil. Entonces, cuando yo tengo 2 a la 23, uno va a utilizar el truco de que 2 a la 10 es más o menos
10 a la 3. ¿Sí? 2 a la 10 da 1024, que eso es casi 1000. Entonces 2 a la 23 yo lo podría escribir como 8, que es 2 a la 3, por 2 a la 10 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y esto me daría entonces 8. 2 a la 10 es 10 a la 3, y 10 a la 3 a la 2 me daría por 10 a la 6. 8 por 10 a la 6. A la 6. Entonces yo más o menos, esto lo vamos a, ese 8 es como casi del orden de 10, entonces esto es del orden de 10 a la 7. Eso lo que quiere decir es que la precisión que yo tengo aproximadamente es del orden de 6 a 7 cifras decimales. Cuando yo tengo precisión sencilla, lo máximo que puedo obtener yo o que yo puedo distinguir entre dos números es entre 6 a 7 cifras decimales. Entonces eso no es muy bueno. Lo que pasa es que eso es muy rápido. Muchas tarjetas gráficas utilizan floats porque eso es muy rápido. Tengo menos bits para operar y están muy optimizadas en esa dirección. Entonces, digamos que para tenerlo en cuenta. Y por eso aquí dice que tiene aproximadamente 7.2 decimales disponibles. Una precisión de una parte en 10 a la 7. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo precisión double? Todos los números double que ustedes utilizan en Python son de precisión doble. Y el double en C++ pues son los de precisión doble. Entonces ahí tenemos 64 bits, por eso se llama precisión doble. Y tenemos un bit para el signo, 11 para el exponente, entonces el rango es mucho más grande. Y tenemos 52 para la mantisa. Entonces 2 a la 52 me va a dar aproximadamente 4 por 2 a la 10 a la 5, que sería 10 a la 15. Entonces por 10 a la 15. Entonces esto me está dando más o menos del orden de 15 cifras decimales para yo tener de precisión en estos números. Ojo, porque lo que pasó al puro inicio, que hicimos en esta clase, una resta de los números muy cercanos puede destruir completamente esa precisión, ¿está bien? Pero esa es la precisión que nos dan los double, que es muchísimo mejor. Una parte en 10 a la 7, los de precisión sencilla, una parte en 10 a la 15, precisión doble. Entonces, digamos que por ahora lo que ustedes deben hacer es tratar de utilizar siempre precisión doble en sus códigos, ¿ok? Hay unas precisiones extendidas, pero eso depende mucho de la máquina, de si la implementa o no la implementa, entonces no vamos a hablar de esas precisiones extendidas. Esto es en cuanto a la precisión. Y en cuanto al rango, miren que el bias aquí está apareciendo, entonces observen cuando es precisión sencilla el bias es 127, cuando es precisión doble es 1023, pero eso nos está dando un truco también. Eso nos está diciendo más o menos las potencias más grandes que podríamos tener. Entonces, ¿cuánto es 2? Díganme ustedes 2 a la 127. Yo espero. Yo en este momento no puedo pasar al chat anónimo ni a ningún chat porque tengo la escritura. Yo necesito que ustedes me digan. Eso da un número muy grande, profe. ¿Cuánto? ¿Como 10 a la 40? Ya pues, muchas cifras, muchas posiciones, 3, 6. Tengo que contarlas. Estímalo si quieres con las 70. cifras. Ah, sí, toca en notación científica. Quiero el orden de magnitud en base 10 a 10. la 38. 10 a la 38, que es todo ese montón de cifras que le di a él, ¿cierto? 10 a la 38. Eso quiere decir más o menos, esto es un aproximado, el rango más grande y más pequeño que podemos representar es como el orden de 10 a la menos 38, más o menos es como 10 a la 40 el máximo, ¿listo? Eso es el rango máximo, entonces ustedes dicen, uy, 10 a la menos 38, eso es buenísimo. No, ustedes cogen y calculan, digamos, la multiplicación de tres cargas elementales y ya eso les dio mucho más pequeño. Entonces, ahí ya tenemos problemas, ¿sí? 10 a la 40 es mucho, sí y no. Porque, pues sí, puede sonar como mucho, pero si uno calcula la relación de la masa de un electrón a la masa de la Tierra o algo así, ya se toteó. Entonces, ojo porque pueden sonar grandes, pero no son tan grandes, y ya les voy a mostrar algo peor que sucede con eso. Porque por muy grandes que sean, uno no puede representar números tan grandes apropiadamente. Vamos a mirar ahora para los de precisión doble. Esto es 2 a la 1023. ¿Cuánto les da? Si lo ponen en la calculadora, de pronto les sale así una cosa gigantesca. Traten de hacerlo con el truco de las potencias de 10. Voy a poner esto como 8 por 2 a la 1020. ¿Cuánto les da? A la 307. Muchas gracias. Alrededor de 10 a la 307. Muy bien. Entonces la precisión, perdón, el rango
el rango, que es diferente a la precisión, el rango es más o menos de 10 a la menos 300 a 10 a la 300, aproximadamente, ¿sí? Gigantesco, ¿no? Buenísimo. No, pilas. Uno puede encontrar casos en los que se puede salir de eso, pero aún así hay otro problema fundamental en esto, y es que los números entre más grandes tienen menor precisión, y ya les voy a mostrar por qué. Muchas gracias por su ayuda ahí con esos calculitos. A ver si aquí está la gráfica de la densidad, y si no, pues esa es la que tenemos allí. Espera, si no, todo tiene... No, aquí no está. Entonces voy a volver a ver si aquí está. Aquí tampoco está. Entonces volvemos al material. Y es esta grafiquita. La voy a abrir en una nueva pestaña, pero da casi lo mismo. Resulta, o sea, lo que representa esta gráfica es esas rayitas verdes, son los números computacionales disponibles a lo largo de la recta real. Lo que yo quiero que ustedes vean de esto es que la densidad no es uniforme. ¿Y por qué no es uniforme? Pues porque dan potencias de 2. Como estamos representando los números en potencias de 2. Entonces esta densidad se distribuye de forma logarítmica o como ley de potencias a lo largo del eje. Entonces, muy importante, o sea, lo que quiero que vean ustedes es cómo cambia la densidad dependiendo del rango. Miren que cuando yo tengo números pequeños, como este rango, tengo una densidad mayor que cuando tengo números grandes. Eso quiere decir que si ustedes en su computador, cuando hacen un modelo computacional para su tesis o lo que sea, llegan y escriben todas las unidades MKS, ustedes van a estar jugando con números muy pequeños, bueno, está bien, se puede representar apropiadamente, y números muy grandes. Y esos números muy grandes, observen que la resolución es muy mala. Entonces, cuando ustedes les den números muy grandes, digamos, voy a ponerlo en este rango pequeñito, todo ese montonón de números grandes que caen de la recta real acá, todos van a ser truncados o al de la izquierda o al de la derecha. Entonces yo pierdo mucha precisión cuando tengo números grandes. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Tratar de moverme siempre en números pequeños. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, en los modelos computacionales, biología, física, lo que sea, ¿sí? Lo que estén haciendo, tratar de utilizar números normalizados, unidades naturales. ¿Qué quiere decir eso? Si estoy hablando, por ejemplo, de un modelo de la ley de Coulomb, entonces en vez de utilizar la carga como en coulombs, si voy a utilizar electrones en mi modelo, pues utilizo como unidad natural de la carga elemental. Entonces, las cargas, como tal, los valores, pasaron de valer 1.0 e a la menos 19 a pasar a valer 1. Dejé de estar en rangos muy chiquitos al rango 0 a 1, que es el más razonable. Por mucho que ustedes digan, no, pero esta carga es pequeñita, de todas maneras traten de normalizar sus modelos hacia el rango 0,1, que es el que mejor se representa, ¿sí? Un metro pasó de ser 10 a la 15 unidades, 1.0 por E a la 15 unidades. Armstrong, creo que el Armstrong es 10 a la menos 15, ¿me recuerdan ustedes? A la menos 10. Eso, a la menos 10, gracias. Entonces esto es un metro. Entonces yo tendría que la distancia que aparece abajo es 10 a la 10. No, utilicemos como unidad natural 10 a la menos 10 y de esa manera una unidad de ese estilo pues vale 1. Y así con la masa, y si estamos hablando del Sol, entonces la misma vaina, en vez de utilizar, por ejemplo, no sé, voy a modelar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Entonces en vez de utilizar la vaina en metros, ¿sí? Eso, creo que el radio o promedio de la órbita de la Tierra es como 150 millones de kilómetros. ¿Alguien me corrige, por favor? ¿Sí, no? Miren ahí en Google, por favor. Ok, Google. ¿Cuál es el radio promedio de la órbita de la Tierra? X 1011 metros. Sí, sí es este. Estaba leyendo Google en notación científica, entonces no se lo entendía. Entonces sí es este. ¿Listo? Entonces en vez de utilizar, si estoy haciendo esa simulación, en vez de utilizar, por ejemplo, como unidad de longitud,
el metro, pues de pronto será mejor utilizar como unidad de longitud el radio de la Tierra. El radio de la Tierra, no, el radio promedio de la órbita de la Tierra, ¿cierto? Entonces lo volví de orden 1. En vez de utilizar como unidad de tiempo el segundo, si lo que estoy haciendo es tratar de ver una predicción a largo plazo de la órbita de la Tierra por la perturbación con la Luna, no sé qué, pues de pronto en vez de utilizar el segundo, que me haría un montón de cosas para un año, pues utilizar el año. Ese tipo de normalizaciones a unidades naturales permite que esos modelos salgan de esos rangos problemáticos muy en los extremos y vuelvan a meterse en el rango, digamos, razonable de 1, 10, 100, ¿sí? Es lo ideal, ¿no? Si no se puede, pues no se puede, pero es lo ideal. Entonces, una recomendación para sus modelos computacionales. Y además, cuando uno adimensionaliza, que eso es lo que estamos haciendo aquí, es adimensionalizar realmente, dividir por las unidades características, surgen unas constantes adimensionales que son como las representativas de los modelos que uno está haciendo. Y esas constantes tienen toda la información, independiente de la unidad de metros o de distancia que yo utilice. Esas constantes son las mismas siempre, entonces uno tiene colapsos de curvas universales en esas unidades naturales. Entonces digamos que el primer consejo es en este tipo de problemas tratar de normalizar en sus modelos las cosas para que no estén en rangos excesivamente dispersos, sino que estén en rangos razonables, normalizados en los momentos en que ustedes puedan hacerlo. Entonces, digamos que esa es como la primera consecuencia, ¿sí? Esa densidad no es uniforme, entonces tratar de estar como hacia los rangos de 0 a 1 y ese tipo de cosas en valor absoluto, ¿listo? Si ustedes quieren saber mucho más, realmente hay un doc que por alguna razón lo tiene Oracle guardado en este momento, que es este documento, What Every Computer Scientist Should Know About Floating Point Arithmetic. Es un muy buen documento donde uno va aprendiendo sobre esto del Floating Point Arithmetic y ustedes van a quedar con un entendimiento mucho más profundo de qué sucede. De hecho, aquí salen unos ejercicios que vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada y otras cosas que uno normalmente, pues sí, el algoritmo es menos b más o menos raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4ac sobre esa. Eso tiene unos problemas numéricos grandes y vamos a darnos cuenta poco a poco cómo al implementar cosas en el computador uno no puede implementar la fórmula matemática directamente, sino que tiene que pensar en los errores de representación, en la sustracción cancelativa. Entonces, esas funciones que uno utiliza en el computador son cosas que son muy complicadas y que hay que saber muy bien hacer, porque esa gente que hizo eso lo hizo teniendo en cuenta mucho más detalles que simplemente la fórmula. Entonces, por esa razón, muchas veces es mejor que uno utilice librerías numéricas y no ponerse a hacer todo desde cero, porque la gente que escribió esa librería numérica ya probadas y demás, esa gente sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Y tenía en cuenta ese tipo de errores. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, pues vamos a empezar a hablar de los primeros errores básicos que son el underflow y el overflow. Aquí hay varias cosas, la machine precision, y hay un ejemplito ahí para que ustedes practiquen. El underflow y el overflow pues son los primeros errores básicos, que son tratar de representar números que son mucho más grandes o mucho más pequeños de lo que yo puedo representar. Entonces en este código acá que yo tengo, estamos importando en un NumPy, estamos definiendo un número que empieza en 1.0, pongamos el 0 explícitamente. Se puede dejar sin el 0, pero mejor poner el 0. Y uno uno que representa la underflow y otro que simplifica el overflow. Vamos a hacer 100 pasitos. Y en cada pasito, lo único que vamos a hacer es coger el underflow e irlo dividiendo en potencias de 2, en valores de 2. Ya el overflow vamos a ir multiplicando. Entonces vamos a ir viendo, uno se va volviendo chiquito, otro se va volviendo grande. Y vamos a ver esa cosa cuando cambia y cuando le pasa algo. Vamos a ir guardando los datos aquí en unos arreglos que se llaman el de overflow, se llama OData. Esos son arreglos de NumPy. El underflow es udata. Y luego vamos a pintar. Si alguna vez ustedes no han pintado en NumPy, esto es una instrucción, Python, perdón. Es una instrucción muy sencilla donde yo importo esta librería básica, porque vamos a utilizar otras más chéveres, pero esta es básica, que se llama matplotlib. La importo, le importo un submódulo que se llama pyplot, y a toda esta vaina, como es tan larga, le voy a poner un sinónimo llamado plt. Eso es como el estándar, todo el mundo lo hace así, entonces es bueno hacerlo nosotros también. Esto que yo puse acá se llama un comando mágico de Notebook. Es para decirle que la figurita me aparezca aquí en el mismo Notebook. Luego lo que vamos a llamar dentro de este módulo a una función llamada subplots, en donde le voy a decir, venga, quiero hacer dos figuras dentro de dos gráficas dentro de esta figura. Va a tener una sola fila y va a tener dos columnas. O sea, estoy haciendo dos figuras. Y también le puedo especificar el tamaño. Luego,
él me retorna la figura como tal y me retorna algo que se llama los ejes. Los ejes son los plots que yo voy a dibujar. Entonces tengo un plot para la primera gráfica y tengo otro plot para la segunda gráfica. Entonces en la primera gráfica voy a graficar con escala semilogarítmica en el eje Y. Esto de hecho sobra. Si se los pasé, pues déjenlo ahí. La iteración en el eje X y los datos que obtuve de overflow en el eje Y. Le pongo semilogarítmico pues porque esta vaina va a totearse, entonces es mejor ponerle logaritmo en el eje Y. Y la otra figura va a ser lo mismo, pero para lo de underflow. Entonces, como solamente le estoy pasando un arreglo, él detecta que no le pasé el eje X, y entonces él mismo le asigna los números que son las iteraciones, por eso dijo que esto no se necesitaba. Y esto simplemente es para que queden así pegaditas. Lo voy a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Cuando yo lo ejecuto, observen que a mí me sale que, primero que todo, miren, esto es muy importante, aquí yo estoy utilizando precisión sencilla. Entonces le dije que con precisión sencilla, Float32, me hiciera estos tipos de datos. Entonces observen que este man va subiendo, va subiendo, va subiendo, y este va bajando, va bajando, va bajando. ¿Me recuerdan, por favor, que habíamos dicho que cuál era la precisión máxima en precisión sencilla? El número más grande que se puede representar o el más pequeño. ¿Se acuerdan? Era un número que estuviera elevado a la 127. ¿Un número que estuviera elevado qué? Elevado a la 127. El 2 a la 127, ajá, que eso nos da como el orden de 10 a la 38. Entonces miren que yo aquí todavía no he llegado allá, al 10 a la 38 con 100 iteraciones, y aquí no he llegado como al menos 38. Entonces lo voy a aumentar un poquito, voy a poner 110. Todavía no, entonces ya me puse bravo, entonces lo voy a hacer una binaria, entonces a la 200. Y observen que aquí ya pasó algo raro. Por lo menos, miren que, a ver, estamos haciendo 200. ¿Cuánto me está apareciendo acá? Aquí no me están apareciendo 200. Entonces algo pasó. Él llegó hasta 120 y algo, 127, y después de eso dejó de representar números. Aparecieron números raros que no pudo representar. Ahí sucedió algo, un overflow. Y acá, observen que llegó un momento en que llegamos al orden de 10 a la menos 40, no sé qué, y ¡puf! Cayó a 0. Un underflow. Normalmente los underflow se representan con 0, entonces está bien, pero los overflow se representan con infinitos. Que eso es horrible, eso está mal, pero está bien que se me dañe porque pues tuve un overflow. Entonces miren, voy a imprimir acá mis datos que me salgan aquí en esta celda. Entonces descomenté esta línea que tenía aquí. Y vamos a ir mirando cómo avanzó esta cosa. Entonces observen que aquí yo estoy imprimiendo, ¿qué estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo la iteración, estoy imprimiendo el underflow data y estoy imprimiendo el overflow data. Entonces miren que aquí empieza el underflow a disminuir, el overflow a aumentar, voy bajando. Y miren lo que va a pasar por acá. Observen que en precisamente la iteración 127 tuve un overflow. Los números ya están demasiado grandes. Si yo multiplico este número por 2, ya no se puede representar en precisión sencilla. Entonces se me convirtió en infinito. Y en el underflow todavía puedo seguir trabajando. Y por eso es que esta gráfica no me salió en estos números. Porque ya tuve un overflow. Y yo puedo seguir aquí bajando, bajando. Y miren que llega un momento que tengo un underflow. Aquí llegué a la precisión más grande posible que pueda tener. Y luego aparecen ceros. Entonces, eso es bueno, pues porque son números tan chiquitos que se vuelven cero. Pero si yo necesitaba un número como 10 a la menos 50, no lo puedo representar, se vuelve cero. Y si yo sigo aumentando, van a aparecer otras cosas acá. También se va a dañar este. Este también se va a dañar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, esto va a suceder, sucede y ahí lo pueden ver. Digamos que aquí la idea es que ustedes encuentren el n que produce el overflow y el underflow, tanto para float 32 como para float 64. Entonces lo que tienen que hacer es buscar esos n's, así como yo hice acá, y anotarlo en este ejercicio, y luego venir aquí y cambiarle a float 64, que esos son los típicos que utilizan NumPy, y ahí van a encontrar también cuál sería el n, y debe coincidir con lo que hablamos antes. ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces, para que ustedes vean que esto realmente existe y pasa, ¿sí? Eso no es simplemente que uno lo cuenta y ya. Ahí está el ejemplo de que sí está sucediendo. Y voy a hablar solamente de la Machine Precision como algo muy sencillo porque es algo que también van a tener que ustedes implementar. La Machine Precision se refiere a que si yo tengo un número representado en el computador, esta C es el computador, y yo le sumo esa precisión, me vuelve a dar el mismo número. O sea, este número epsilon m es tan pequeño que yo ya no lo puedo distinguir de otros números. Yo esperaría que esa Machine Precision valga
Aquí hay un error. Aquí es float 16. Ah, ya no lo puedo modificar. Yo esperaría que esa machine precision para float 32 valga 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, ¿se acuerdan lo que habíamos calculado? Y para el double, para el float 64, valga 10 a la menos 15, más o menos que era lo que habíamos calculado. Entonces hay un pseudo algoritmo aquí para que ustedes implementen también, eso es lo que les va a quedar de tarea, estas dos cosas, en donde ustedes van a implementar este pseudo algoritmo, donde van a hacer n veces, ¿sí? Y van a calcular la machine precision, van a ir imprimiendo, 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 hasta que esta cosa, miren, lo que estamos haciendo es que hay una EPS que vale 1, luego vamos a imprimir 1 más EPS. Y luego el EPS, pues en cada iteración se va volviendo cada vez más chiquito. Entonces va a llegar un momento en que ustedes están imprimiendo 1 más EPS, y llega un momento en que imprimen 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea que esa EPS es tan chiquita que ya sumárselo a 1 da igual, no la puede distinguir. Entonces la idea es encontrar cuál fue ese n. Y eso tiene que tener relación con la precisión que nosotros estamos buscando. Y pues cuánto fue esa EPS también. Yo después les escribo bien este enunciado para que ustedes hagan el trabajo. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Después haremos otro ejercicio, que es este de esta suma, donde aprenderemos un par de truquitos ahí de cómo calcular mejor cosas en el computador. Y muchas gracias por su atención. Aquí no hay más preguntas, entonces ya podemos terminar. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, Listo. no, profe, gracias. Entonces, feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.